Buenos días, en primer lugar, a todos por venir y comentaros un poco el motivo de de este desayuno con vosotros, con los medios. Aquí en el IEB hemos tenido unas jornadas ante la creciente preocupación que hay no solo por los medios de comunicación, sino por la sociedad en general, sobre el encrudecimiento de la crisis económica en Europa, pero especialmente en España. Pensemos que España es el país, durante 2012, la bolsa española o el selectivo español es el selectivo que más ha caído del mundo, entre todos los selectivos de los mercados bursátiles, ¿no? Lo cual implica que la crisis está afectando especialmente dura a nuestro país, ¿no? Y un poco con motivo de esto, pues el IEB organiza jornadas periódicas para analizar qué está ocurriendo, para analizar este envite del primer trimestre del año 2012 y organizó unas jornadas esta semana pasada especialmente sobre el sector financiero. Nosotros creemos que una de las grandes claves de la crisis internacional se centra en el sector financiero y en el caso español más especialmente, ¿no? Entonces, un poco lo que se ha hecho ha sido analizar, insisto, la evolución de la crisis en general desde el 2007, que aparecen los primeros problemas en Estados Unidos, hasta ver un poco cuál ha sido la evolución ya desde, por poner una fecha, ¿no? Aunque la crisis, como siempre, se remonta mucho más atrás, pero por poner una fecha, en la caída de Lehman en 2008, como arranque oficial de la crisis y la evolución que se ha seguido, ¿no? Entonces, lo que ahora nos encontramos es que, sobre todo a nivel europeo, los castigo que están efectuando los mercados, esa pérdida de confianza sobre la viabilidad de Europa, en gran medida por las políticas que se están ejecutando desde el núcleo duro de pensamiento económico de la Unión Europea, donde podemos quizás establecer ese eje franco-alemán como el eje generador de ideas de pensamiento económico a ejecutar. Y nos encontramos con un problema que es el desafío que están teniendo todos los bancos a nivel europeo para la financiación, ¿no? Es decir, observamos, en el estudio se observa que los bancos europeos se están enfrentando a perfiles de vencimiento mucho más cortos y bueno, que se ha metido una solución temporal en toda la inyección por parte del Banco Central Europeo a 3 años de los LTROs, y que esto de alguna forma pues ha permitido no acudir a los mercados, a las entidades financieras, es decir, las emisiones nuevas que se están realizando para colocarlo precisamente en el Banco Central Europeo. Y el único motivo de preocupación respecto a la recuperación económica pues estriba en que ese dinero no ha ido hacia el canal del crédito. Es decir, Europa en estos momentos se enfrenta, y ya empiezan las primeras voces, se enfrenta a la posibilidad de que entremos en un nuevo credit crunch, un nuevo estrangulamiento de la línea de crédito. Aunque, bueno, pues hay voces que de alguna forma están alentando a que el Banco Central Europeo no va a permitir que se produzca esto, un poco como una especie de invitación, ¿no?, al Banco Central Europeo a seguir quizá las políticas ejecutadas durante la crisis anterior por parte de la FED, ¿no?, que obviamente Estados Unidos es el factor de comparación en todo el tratamiento de la crisis financiera y en especial del tratamiento del sector financiero. Luego hablaremos de las preguntas que queráis sobre la crisis. Me voy a ceñir un poco a cuáles son los factores dentro del entorno europeo y el entorno español que están condicionando la evolución del sector financiero en Europa y en España más en particular, en la medida en que entendemos que la regulación por una parte está ajustando o tratando de ajustar la realidad de los balances de las entidades financieras, en lo que teóricamente puede ser una buena señal, pero que por otra parte está obligando a las entidades financieras a unos requerimientos y una obligación de capital
que, tal y como evolucionan los mercados, cada vez se hace más difícil. Es decir, hay un factor regulatorio de ámbito europeo o internacional, estoy pensando en Basilea III, y hay un factor regulatorio de ámbito nacional, estoy pensando en el Real Decreto de febrero de este año por parte del gobierno español, en la cual se está exigiendo unos requerimientos de capital a las entidades financieras que en la situación del mercado actual resultan complicadas, ¿no? O muy complejas. Si nos ceñimos un poco al calendario, que es un poco lo que se analizó en las jornadas, ¿no? Al calendario de Basilea III, o lo que implica Basilea III, pese un poco a la falacia, entre comillas, de toda la normativa de requerimientos de capital, por centraros un poco, Basilea III, digamos que es un paso avanzado respecto a Basilea II, que es una normativa, una regulación internacional en términos de requerimientos de capital como medida de solvencia de las entidades financieras. Es decir, a las entidades financieras se les exige un nivel de capital. Hasta ahora en Basilea II, ese nivel de capital era un nivel que se ajustaba mediante lo que se llamaba la Tier 1 y la Tier 2. La Tier 1 era lo que eran acciones, pero también se admitían una serie de acciones o recursos propios, pero se admitían también una serie de productos híbridos, que es de lo que de alguna forma modifica Basilea III y endurece esos requerimientos de capital bueno, entendido por capital bueno, capital de verdad, es decir, capital ordinario, acciones ordinarias de las entidades financieras. Este mínimo que exige Basilea III es de un 4,5%, ese 4,5% se hace en un calendario desde ahora hasta enero del 2019 si no se modifica, y aquí tenemos el primer salto, porque durante 2012 las entidades financieras tienen que pasar de ese capital ordinario, ¿no?, de acciones ordinarias de las entidades financieras, tienen que pasar del 2% que estaba fijado actualmente al 3,5% en enero del año 2013. Es decir, durante este año, o sea, al final los requerimientos de capital mínimo a nivel internacional bajo normativa Basilea III es de un 8% igual, y era también un 8% hasta ahora. El problema es que ese 8% hasta ahora se podía hacer o se podía captar a través de determinados niveles de deuda subordinada. Esto es lo que está cambiando. Ya no se permite la subordinación, sino que progresivamente se les exige capital real o recursos propios reales, no subordinados, ¿no? Este calendario llega hasta el 4,5% que se alcanza en el 2015 y ahí se mantiene estable, pero ya este año supone una necesidad por parte de todas las entidades europeas. Recordemos que Basilea III lo han aprobado y lo están obligando para la totalidad de las entidades de los países miembros de la Unión Europea. Ya supone una necesidad de captación de recursos en un momento en el que los mercados están a la baja, lo cual implica que los accionistas actuales tienen que entrar en un proceso de diluirse, ¿no?, en el capital ante las necesidades de captar mayor criterio. Es verdad que esto tiene una cierta trampa, y esa cierta trampa de alguna forma está condicionando también la colocación de la deuda europea. La trampa es que ese requerimiento de capital es capital sobre activos, pero no sobre el total de activos, sino sobre el activo ponderado por riesgo. ¿Esto qué implica? Pues que no todos los activos pesan igual. Hay activos que en términos de riesgo pesan mucho y otros que no pesan nada. Por ejemplo, un banco español que coloque, que invierta en deuda pública española, y por tanto pasa a formar parte de su activo, esta deuda pública española pondera por cero, lo cual supone un incentivo a que estas entidades financieras entren a comprar parte de este tipo de activos, ¿no? Lo cual es una manera de incentivar la financiación a los estados ante el problema de colocación también por parte de los estados, ¿no? Pensemos que aquí tenemos un doble problema muy serio. Tenemos una crisis de sobreendeudamiento
Y el problema del sobreendeudamiento es que tiene una serie de vencimientos, es decir, la deuda hay que refinanciar esa deuda. En parte porque el negocio bancario consiste en jugar con la curva de tipos, es decir, consiste en prestar a largo y pedir prestado a corto, lo cual obliga a unas necesidades de refinanciación. Las entidades financieras, la acción por parte del Banco Central Europeo lo que ha supuesto ha sido hacer una especie de rollover a 3 años sobre las necesidades de refinanciación de las entidades financieras, pero esto no implica que ellos van a financiar al canal del crédito, sino lo que están haciendo es retener su dinero, y ahí lo tenemos en las facilidades permanentes de depósito del Banco Central Europeo, casi todo el dinero ha vuelto, simplemente para poder ir cubriendo y macheando sus necesidades de liquidez según van viniendo los vencimientos y sus necesidades de refinanciación. Con lo cual, de alguna forma, se ha pagado esa necesidad de liquidez, pero se ha pagado momentáneamente. Esto es algo importante. Esto es algo importante en la medida en que el problema no se ha solucionado. Es decir, hasta que no venga el desapalancamiento, que es la única solución a un proceso de sobreendeudamiento, no existe solución. Simplemente se aparca. Y traslada el problema hacia el otro, digamos, agente necesitado de refinanciación, que son los agentes públicos, digamos, los estados, ¿no? Y de alguna forma lo que se hace es generar un incentivo al carry trade para que ese dinero que llega a los bancos financie a las entidades financieras a través de este criterio de que ponderan cero en los requerimientos de capital de las entidades financieras. Por lo tanto, esto de Basilea III aprieta, pero aprieta en función de cuál sea la política de inversión que realiza la entidad financiera. Además, esta normativa de Basilea III obliga a incorporar capital adicional, que se llama un colchón de capital, un buffer de capital. Algo que se llama capital de conservación, que va a llegar en el 2019 hasta el 2,5%. Es decir, aparte de ese 8%, que ya veremos que en España lo hemos reforzado, lo hemos hecho más fuerte, se incrementa en un 2,5% en el capital de conservación, aunque empieza a provisionarse a partir del 2016, es decir, cuando se ha alcanzado el máximo del capital de acciones comunes, que es en el 2015, para el siguiente año se empieza con el capital conservativo, empieza con un 0,625 y así hasta llegar al 2,5%. Y además se incorpora otro requerimiento de capital adicional o de colchón adicional, que sería a nivel lo que se llama capital contracíclico o para elementos contracíclicos, que ahí, dependiendo un poco la entidad y el país, puede llegar también hasta 2,5%. También se incorpora la necesidad de que se les exija más capital también por tamaño de la entidad. Hasta ahora era la totalidad de activo ponderado por riesgo, ahora además de ponderado por riesgo, también la totalidad de activo total, ponderado no por riesgo, va a pesar en esos requerimientos de capital. Es decir, que la normativa, que es un poco lo que trataba de transmitir, la normativa va a llevar a que las entidades financieras, en un proceso en el que estamos entrando de nuevo en recesión y en fuerte recesión, dependiendo del país dentro de Europa, pues estas entidades financieras que han visto deterioradas sus cotizaciones bursátiles tengan la necesidad de acudir a los mercados de capitales para captar recursos. Es verdad que las entidades más internacionalizadas tienen siempre la opción de captar recursos en países que de alguna forma no siguen el mismo ciclo o no están siendo tan castigados como el entorno europeo. Estoy pensando en la noticia del Santander, por ejemplo, en España, que hace captación de capital, una ampliación de capital en México, ¿no? Es decir, el banco mexicano de alguna forma está captando recursos en mercados donde le es más fácil captar estos recursos, ¿no? Sería un poco la idea. Después en el balance consolidado eso suma, ¿no? Por lo tanto entraría ahí. Esto sería un poco el impacto o el efecto. En España esto se ha reforzado más. Se ha reforzado más porque se les exige el 8% siempre y cuando el 20% de la entidad del equity sea equity externo, esté en bolsa. Pero para aquellas que no tengan esto o que no hayan salido a bolsa, se les exige un 10% de requerimiento de ese
capital más duro, ¿no? Por lo tanto, digamos que las entidades que no salen a bolsa es porque son entidades que tienen más complicado salir a los mercados, son a las que se les exige mayor requerimiento, ¿no? Entonces, si nos metemos ya en España, en el caso español, hemos querido ser más... Es una manera de transmitir un mensaje, evidentemente, pero a veces hay mensajes que pueden ser complejos de gestionar, ¿no? En España nos encontramos con que a partir de el Real Decreto del 3 de febrero del 2012 se les exige a las entidades un mayor esfuerzo en el tema de provisiones. Si os recuerdo un poco el esquema de provisiones que se les pide, se reconoce de alguna forma oficialmente que el problema más serio en España está en el sector ladrillo, en el sector inmobiliario, y lo que se hace es que se les exige unas nuevas provisiones específicas para todo el tema de mora y activos reposeídos, es decir, todo aquello que son las daciones en pago. Esto se ha estimado que podría tener un coste de 25 billones, pero después se añaden colchones adicionales de capital. Estos colchones adicionales de capital son de un 20% en el caso de los terrenos. Pensemos que lo que necesitan hacer las entidades financieras en España es pasar de una provisión actual, en el caso de terrenos, del 31% a un 80%. Es decir, tienen la obligación de provisionar sobre terrenos casi un 50% durante 2012, dado que el plazo de ese Real Decreto vence el 31 de diciembre de este año. Y solo para aquellas entidades que están en procesos de fusión se les permite un año adicional, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2013. Cuando estamos hablando de las viviendas en construcción, los requerimientos les obliga a un 23% más, en la actualidad está provisionado un 27%, más un 15% adicional de colchón, lo cual les lleva al 65%. Es decir, tienen que pasar del 27% en las provisiones hasta el 65%, y este es un esfuerzo que hay que hacer durante este año, salvo aquellas, insisto, que están en el proceso de fusión. Y en los inmuebles terminados pasarían del 25% actual hasta el 35%. Claro, los requerimientos en términos de provisiones, el impacto sobre la cuenta de resultados y el impacto sobre el capital que puede tener es una de las grandes dificultades con las que se encuentra el sector financiero en estos momentos en España. Es algo que es conocido por parte de los inversores y es una de las, causas que justifican el castigo sistemático al sector financiero en España, ahora que tiene mucho más peso en el índice, ¿no? Claro, pensemos que en estos momentos esas necesidades de provisionamiento se pueden traducir en el caso de las cajas respecto al lo que se llama el core capital, el core tier 1, pues le genera un déficit de provisiones en las cajas, que son las más afectadas por el tema ladrillo, de algo más de 40 billones, 40,7 billones de euros. Lo cual, si tenemos en cuenta Basilea III, ajustes positivos y negativos que se pueden aplicar, resulta que en estos momentos, frente a ese requerimiento del 8% para aquellas cajas que están en mercado, si no ya sabemos que es un 10%, su core capital estaría en el 2,7% si tenemos en cuenta el déficit de provisiones que tienen y los ajustes de Basilea III, necesarios para este año de cara a 2013, que arrancaba, como os decía. Y eso implica que tienen unas necesidades de inyección de capital de 45,5 billones de euros. Un déficit de 40,7 en temas de provisiones. Existen unos pequeños ajustes a nivel de aplicación de Basilea III para poder cumplir el 8%. Pensemos que las cajas, con el último dato, lo que tenían provisionado era el 7,3%, es decir, necesitan incrementar un 0,7%, pero si tenemos en cuenta el impacto de provisiones, implica tener que inyectar 45,5 billones, dado que les faltaría 5,3% de core capital. Claro, esto en la situación actual, donde los mercados están como están,
Bueno, pues estamos todavía en abril, ¿no? Y ahí hasta el 31 de diciembre, pero está complicado. Es verdad que hay entidades que han empezado a sacar pecho, hay entidades que ya han cumplido esto y con holgura, en torno al 9%. Estamos hablando de las grandes entidades, Banco de Santander, BBV, Sabadell, Caixa, son entidades que que ya cumplen con los requerimientos, ¿no? Otras que están en el proceso de cumplir, ¿no? Como Popular, etc., ¿no? Pero claro, nos encontramos con el otro entramado de las otras cajas, en las cuales a 31 de marzo de este año estaban obligadas a presentar un plan de viabilidad a Banco de España. Estos planes de viabilidad no han trascendido, ¿no? Nadie sabe lo viable o no que son esos planes de viabilidad. Si bien es verdad que ya empieza a filtrarse información sobre que aquellos grupos de cajas más pequeños, de tamaño de activo estoy hablando, pues parece ser que van a ser invitadas a procesos de fusiones, es decir, que ese plan de viabilidad, aquellas que lo han presentado de manera individual, pues va a ser rechazado y se les va a invitar a procesos de fusiones. Entonces, bueno, pues nos encontramos con este plantel, nos encontramos con un problema en cola en el sistema financiero español. Es verdad que yo creo que se ha hecho bien, o se ha demostrado como señal, estoy hablando en plan de signaling, ¿no? Como señal al mercado, se ha demostrado que el sistema financiero español tiene capacidad de absorber entidades en crisis. Me estoy refiriendo al caso de la CAM por parte de Sabadell, que yo creo que se ha articulado de manera encomiable, y el tema de UNIM por parte de BBVA, pero tenemos en cola otras entidades que están ya intervenidas por parte del FROB, como son el caso de Catalunya Caixa, como es el caso de Nova Caixa Galicia, o como es el caso del Banco Valencia, que se une relativamente hace poco, ¿no? Y que yo creo que Banco de España está de alguna forma obligada a dar una salida inmediata como una señal importante al mercado. El problema es que a estas tres entidades que están en cola de espera aparecen las otras entidades pequeñas que necesitan un proceso de ganar tamaño y de fusión, ¿no? Y ver un poco cómo queda definido finalmente este mapa de entidades en el tema de las cajas, que ya sabemos todos que el deadline definitivo se produce ese 30 o 31 de mayo, ¿no? de este año. Entonces, lo que sí que nos encontramos, y estos son datos estimados, es la necesidad de que esas entidades que han necesitado estos planes de viabilidad tienen unos requerimientos de capital de 45,5 billones, ¿no? La situación actual de mercado, donde bueno, pues habrá que ver cómo captan estos recursos de requerimiento de capital, que viene por una obligación normativa que además en el caso español se ha hecho especialmente más fuerte, ¿no? Es decir, bueno, pues esta es la situación que nos encontramos. Estos son los puntos más o menos fuertes del análisis, y yo estoy abierto a las preguntas que queráis hacer de cualquier tipo con la que está cayendo, ¿no? Yo publicaba hoy un artículo en Expansión, no sé si lo habéis visto, que titulaba El eslabón perdido de la confianza, ¿no? Y yo creo que es el problema que en estos momentos está viviendo España, ¿no? En palabras del presidente de gobierno, antes de ser presidente de gobierno, él hablaba de la necesidad de transmitir la confianza a los mercados para recuperar la inversión. Lo que los mercados nos están dando es un toque de atención respecto a esa confianza, ¿no? Es decir, al final los inversores siempre lo que buscan en cualquier inversión es lo que se llama el equity story, es decir, ver un poco lo que importa, es la capacidad que tiene el país al que se le presta, o la economía a la que se le presta, qué capacidad tiene de devolver lo prestado, obviamente. El problema está en que ahí hay factores muy importantes, como el factor crecimiento. Ayer salía Banco de España anunciando dos datos bueno, pues muy preocupantes: caída del PIB del 0,4% durante el primer trimestre del 2012, lo cual se sumaba a la caída 0,3% del cuarto trimestre del 2011,
y técnicamente esto es como otra tontería, ¿no? Estas cosas de 2 trimestres de recesión, llevamos en recesión casi 4 años al margen de que haya habido momentos de crecimiento, un poco como la tontería de Basilea III, que os decía, ¿no? Digo, bueno, es capital preponderado por riesgo, lo cual aquí vete tú a saber, ¿no? Es decir, eso está implicando que la deuda pública española en el balance de un banco, de una caja, no tiene riesgo. Hombre, pues mira, si saltamos por los aires va a tener una quita de un 50%, con lo cual solamente por efecto de depreciación de moneda, ¿no? Con lo cual esto no es real, ¿no? Y luego la fijación de ese 8%, el 9 o el 10, con los colchones adicionales, el 12,5 puede llegar hasta el 14, etc. Y dices, bueno, ¿y por qué el 8 y no el 12, o no el 7, o no el no? Estos criterios un tanto absurdos en los cuales se fijan. Lo mismo ocurre con la recesión, ¿no? 2 trimestres, bueno, pues parece que ahora sí estamos oficialmente. Pero un dato sobre todo más preocupante, que es la expectativa por parte del Banco de España, aunque no lo sabremos hasta el viernes, del dato de la EPA, de la posibilidad de que el desempleo alcance en España en términos de EPA, ya sabéis que hay diferencias, es un tratamiento estadístico, etcétera, a través de encuestas, del 24% de tasa de paro, lo cual nos convertiría en la mayor tasa de paro de nuestra historia. Bueno, y con unos presupuestos generales presentados el 12 de marzo, creo recordar que fue, con una expectativa de crecimiento oficial de menos 1,7 y una destrucción oficial, veremos lo que es la realidad, ¿no?, de 630.000 puestos de trabajo. Con una serie de medidas que yo en su momento escribí un artículo diciendo la mejor medida del peor momento, una serie de medidas como la eliminación de las deducciones, por ejemplo, en el impuesto a sociedades, las deducciones por intereses, la limitación al 30%. Es verdad que en muchos países europeos esta limitación existe y es una idea muy buena en el sentido de que evita el apalancamiento excesivo de las empresas, o se produce una penalización al apalancamiento. En España, al poder deducir el 100%, lo que existía era una bonificación al apalancamiento, es decir, se premiaba estar apalancado. Desde el punto de vista fiscal era interesante, es decir, las empresas obtenían una rentabilidad plus en términos o dicho de otra forma, los intereses, aparte de que teníamos intereses durante los años 2004-2003, intereses reales negativos, si le añadías el impacto fiscal, eran todavía más bajos, ¿de acuerdo? Entonces se ha incentivado este apalancamiento y así tenemos las empresas que tenemos de apalancadas. Obviamente sacar esto en este momento, con el nivel de apalancamiento que tienen las entidades, pues si tenemos en cuenta que una manera de valorar una acción en bolsa de una compañía es mediante el descuento de flujos, si tú le quitas los beneficios netos, le quitas los dividendos y le reduces los dividendos, obviamente esa empresa vale mucho menos. Y este es un poco lo que han estado descontando los mercados y lo que ha llevado, junto al peso que tienen las entidades financieras, con lo que está cayendo no solamente en España, sino a nivel europeo especialmente, con el peso que tienen en el selectivo español, le sumas medidas como la eliminación de las bonificaciones por el pago de intereses, la limitación, no la eliminación, la limitación al 30%, pues eso implica que seamos la bolsa con peor evolución durante el 2012 del mundo, lo cual pues es un récord nada positivo. Y estoy abierto a las preguntas que queréis hacer. Sí, vamos a ver qué ocurre efectivamente con la presentación de resultados por parte de las entidades financieras. Yo creo que el mercado ya está descontando esa evolución. Piensa que hay entidades que ya han anunciado que aceleran el proceso de provisiones y eso claramente va a contar resultados, ¿no? Por lo tanto, el impacto está ahí, ¿no? Pero yo no creo que vaya a ser especialmente mal valorado, sino que a lo mejor puede incluso ser la constatación de que efectivamente la entidad financiera está incrementando las provisiones y puede ser un factor de fortaleza o un mensaje de fortaleza al mercado. En aquellas entidades que realmente han comunicado y pueden demostrar que esas pérdidas aparecen precisamente por ese incremento de las provisiones, ¿no? En cuanto a lo segundo que comentas del banco malo, etcétera, bueno, la solución del banco malo es una solución
que se aplicó en Suecia en la crisis bancaria de principios de los años 90, que se hizo muy bien. Lo primero que exige un proceso de ese tipo es una transparencia absoluta. Entonces hace falta una concienciación muy grande, ¿no? Y a partir de ahí lo que se hizo en Suecia fue hacer un sistema, porque claro, si no un banco malo, si tú no haces unas quitas, si no lo que estás haciendo es como ir cambiando, es decir, ir jugando como los trileros, ¿no? Cambiar la bolita de sitio, porque al final dices, bueno, vamos a ver, ¿el banco malo es buena solución? Bueno, sí, porque el banco bueno ahí queda, ¿no? En primer lugar, lo que tú llamas banco bueno, ¿lo van a entender los demás como banco bueno? Me explico. ¿Quién ha hecho en España el banco malo banco bueno? Hay dos entidades que han salido a bolsa y que lo han hecho. Bankia y Caixa, ¿no? Es decir, Caixa deja en el holding, crea una entidad por ahí de real estate, ¿no? Caixa Real Estate o algo así que llama, y ahí mete todo el inmobiliario, sanea el banco y el mercado lo cree. Lo cree. Y ahí ves un poco la evolución de los resultados que tiene CaixaBank. También es verdad que el modelo de negocio, es decir, es creíble porque el mercado sabe que el modelo de negocio durante la, permitirme la expresión, orgía inmobiliaria de los últimos 12, 14 años, ¿no? CaixaBank sigue un modelo de crecimiento radicalmente distinto con el resto de entidades financieras, pongamos cajas de ahorro sobre todo. El negocio inmobiliario de los bancos, alguno entró al final, pero no entraron tanto como las cajas de ahorro. Y es que Caixa seguía un modelo de crecimiento orgánico de la entidad que se basaba, esto lo habréis visto todos, en llegar a una determinada ciudad y abrir 4 sucursales de Caixa en una distancia de 250 metros a la redonda o 500 metros a la redonda, ¿no? Es decir, habría 5 o 6 sucursales. Las mantenía con pérdidas, está invirtiendo, las mantenía 1 o 2 años o 3 y a partir de ahí cerraba todas, dejaba una con la captación de negocio que habían hecho entre las 5 sucursales como habían podido, sumaban y daban rentabilidad a la oficina. La manera en la que ha crecido el resto, territorios de expansión, era financiar a un promotor, le metía dinero, financiaba una promoción, se quedaba con un local de abajo, se quedaba con la subrogación de las 200 hipotecas del inmueble y trataba de hacer cross-seller con todo el tema de pues venderle seguros, venderle no sé qué, tal, no sé qué, y capturar negocio paralelo. Obviamente ese segundo modelo de negocio de crecimiento basa toda la sustentación del modelo en un sector, es monocultivo, que es el sector inmobiliario. Si ese es el que se cae, porque se cae la valoración del activo, ese sistema está muerto. Eso no entra a Caixa, en algunos casos sí lo hace, pero no deja de ser una parte de negocio puntual, no es el modelo de crecimiento, no es el modelo de negocio de Caixa. Y el mercado lo ha creído. Caja Madrid, sin embargo, siguió el otro modelo de negocio. Entonces, bueno, el banco malo, banco bueno, pues ya vemos que el banco bueno, el mercado, cuando salió a bolsa, no pensó que era tan bueno como pensaban los que lo habían hecho. Y de hecho tuvo que sufrir un recorte, un haircut considerable para poder colocar en el mercado el capital, ¿no? Por lo tanto, lo primero para poder hacer un banco malo es que hay que ser muy claro de que los bancos buenos son de verdad buenos y que lo que queda es bueno y que no es lo que tú me digas que es bueno, sino que tendría que haber una especie de auditor, evaluador, como lo queramos llamar, que defina qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, esto se puede conseguir mediante un banco malo nacional, ¿no? O sea, una especie de banco malo público, ¿no? Que sea el que se trague toda la mierda del sistema. Vale, y una vez que la tiene, ¿qué hace? ¿Qué hace con eso, no? O sea, ya la tienes, la metes, vamos a suponer que todos somos suecos o finlandeses, que lo hacemos todos muy bien, que lo metemos todo lo que es bueno, no lo quedamos y somos viables, estupendo, y recuperamos el canal del crédito porque se nos van a abrir todos los mercados internacionales, y que lo malo lo hemos volcado todo a una entelequia, un vehículo que está por ahí y que es público. Bueno, si es público ya aparece algo, claro, lo malo a lo público, lo cual, ¿quién lo paga? Lo público, ¿no? No, bueno, habrá, lo que hace es que con la garantía del Estado se puede, porque claro, estas entidades, si hablamos de entidades de cajas, insisto que aquí hay que diferenciar mucho entre entidades buenas y entidades malas, ojo, para hablar del sistema financiero español, no, ojo, hay sistema financiero español y sistema financiero español. Entonces, claro, es verdad que estas entidades no tienen acceso a los mercados y la otra forma
pues podrían tener el respaldo público y por tanto acceder a la emisión. Pero estamos viendo las dificultades del momento, ¿no? Es decir, anunciaba ayer el señor de Guindos que limitaba la emisión de hoy a 2.000 millones porque tenía miedo de la respuesta de los mercados, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, esto para 2.000 millones, ¿cuánto es el banco malo, ¿no? Es decir, ¿cuánto es lo que hay que emitir? Es decir, ¿de qué importe estamos hablando? Cuando todos echemos lo que es malo de verdad, ¿de qué estamos hablando? ¿De 400, 500.000 millones, 600.000? Ahí, pues claro, como nadie es sueco ni finlandés, tampoco sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Entonces, imagínate que es medio trillón, ¿no? 500.000 millones o medio billón, según lo queréis llamar. Bueno, pues eso implica un 50% más de deuda pública. ¿Y qué estamos haciendo? Avalar y llevar la deuda del 70-79 que ha dicho el señor de Guindos que acabaremos este año, que es casi el 80, al 130, al 125, un poco lo que de alguna forma se articuló en Japón, ¿no? En los años... Bueno, pues podría ser una solución, pero es una solución que la tenemos que pagar los españoles. Y esa solución que la tenemos que pagar los españoles, pues habrá un recovery rate, como todo, ¿no? Pero esa solución que tenemos que pagar los españoles la tenemos que pagar con nuestro crecimiento. Pero es que nuestro crecimiento no existe, ¿no? Hay crecimiento, hay decrecimiento, lo cual implica que esa bola cada vez más gorda, ¿no? Es decir, esto, o sea, un banco malo tuvo sentido en Suecia, fueron los que lo inventaron, porque una vez que creas el banco malo, desde el Estado, con la componente que supone la autoridad del Estado, lo que se hace es un proceso de quitas. Es decir, tú empiezas a decir, bueno, esto es lo malo y a quién se le debe. Y a partir de aquí vamos a ver de qué manera podemos hacer un sistema de quitas que no impacte o no produzca o ponga en peligro de quiebra o colapso. Es un proceso concursal. Un banco bueno, un banco malo es un concurso de acreedores. Entonces se trata, ¿y cómo se sale de los concursos de acreedores? Con quitas, ¿no? Una de dos, o bien los administradores concursales demuestran que los gestores que existían en la empresa han sido malos malísimos de la muerte y gracias a su gestión durante un año han conseguido triplicar las ventas y por lo tanto puede hacer frente a sus compromisos de pago, o si es factores exógenos que de alguna forma, o endógenos pero del propio sistema, que de alguna forma te lleva a que no puedes triplicar las ventas, no podemos crecer, y por tanto no es tanto el problema de los gestores como de la coyuntura, la situación, modelo de negocio, etcétera, pues no hay más remedio que hacer unas quitas. La ley española contempla hasta un 50% en las quitas de la ley concursal, ¿no? Pues no sé cuánto será aquí, pero un banco malo se hace para hacer quitas. Y en Suecia se hizo así. Una serie de quitas ordenadas, ¿no? Claro, ¿eso es posible? Pues es lo que habría que articular, ¿no? Es decir, pensemos que hacer quitas de ese banco malo, depende jurídicamente cómo se gestione, no son quitas del Estado, o sea, no es hacer una quita de la deuda pública española ni nada por el estilo, sino son de las deudas privadas, porque el problema español es la deuda privada. Pensemos que en estos momentos España es una de las 4 economías más endeudadas del mundo, ¿no? Y este es el problema. Y tenemos una de las deudas públicas más bajas de Europa. Si quitamos Luxemburgo y cosas así, ¿no? Es decir, que el problema es un problema privado y por lo tanto es un problema de todos los españoles, que hemos sido los que nos hemos endeudado. Sí. Que yo, completando un poco la pregunta de Jesús, ahora lo que está hablando Economía y el Banco de España no es un banco malo, sino una especie de sociedades de liquidación que a los 10 años tienen que liquidar los inmuebles, que eso sería un proceso voluntario, pero que al final se obligaría a todas las entidades a entrar por ahí. Claro, pero es que el proceso voluntario, esos son lo que se llaman las empresas de asset management, ¿no? Que son la gestión de activos, ¿no? Es decir, colocamos los activos y vamos a intentar gestionar esto. ¿Cómo se gestiona? Porque hay mucho en dación, ¿no? Es decir, hay mucho que ya están en balance, pues, vendiéndolo, ¿no? ¿Y vendiéndolo cómo? Pues a lo que lo puedas vender, ¿no? Es decir, en realidad, lo que se plantea, vamos a ver, hasta cierto punto tiene una cierta lógica, ¿no? Es decir, en España, si los bancos estuvieran dispuestos a hacer la quita que el mercado marca, solucionaran su problema de la noche a la mañana. Es decir, yo os puedo dar el nombre de 4 fondos de inversión americanos de distress, ahora mismo, que tienen ya oficina en España desde hace 3 años y que no han cerrado un deal, están desesperados porque nadie les quiere vender,
que se compran todo el sistema, todo el problema que hay en el sistema financiero español, se lo liquidan al 35%, entre el 30 al 35% valor tasación 2007. O sea, tú le coges un inmueble, valor tasación 30-35% 2007 y te lo compran. Entonces ellos lo que crean son unas sociedades... ¿Qué año dice la tasación? Pongamos el punto álgido, 2007, punto álgido de valoración, ¿no? Estás hablando de una quita de 65-70%. Una quita de 65-70%. Porque ellos creen que el mercado ha caído entre el 50 y 55%. Entonces ellos, y además están creadas esas empresas, yo les puedo decir varias. Ellos, su plan de negocio, es decir, yo compro al 35% y me doy 3 años para vender al 50%. Mi rentabilidad es como de un 45% sobre es un 15% anual, que es la prima de riesgo que están metiendo a la operación, ¿vale? Es decir, si ellos en 3 años liquidan esos activos vendiéndolos al 50%, pues sacan una rentabilidad anual del 15%, aproximadamente, ¿no? 14, una cosa así, ¿no? Y esa es la jugada a la que están entrando estos fondos de inversión, asumido ese factor de riesgo, ¿no? Claro, lo que tú me comentas es una de, bueno, pues antes de que lo hagan los demás, vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Vamos a hacerlo nosotros, ¿no? Entonces nosotros nos creamos nuestro fondo de distress, ¿no? Que consiste en que creamos unos gestores de activos que vamos a tratar de colocar esto en el mercado, venderlo y tal. Hasta cierto punto ya lo están haciendo las entidades financieras, tratando de liquidar a un precio. Claro, el problema está en cuál es el valor. Es decir, los americanos consideran que eso, los españoles consideran que vale algo más, lo cual hasta cierto punto es lógico, ¿no? Porque cuando uno dices, claro, cuando tú hablas con un fondo americano y te dicen, no, los terrenos valen cero. Valen cero. No hay mercado, un producto ilíquido, esa es la mentalidad financiera, ¿no? Es claro, si yo oigo eso y me dicen, no, es que los terrenos en España valen cero, yo siempre digo lo mismo, oye, pues dámelos todos, que los compro, ¿no? Yo me los quedo. Por cero, me los quedo yo. O sea, tampoco es que valgan cero, ¿no? Entonces hay una cierta lógica de decir, bueno, vamos a ver porque la pérdida de valor no es tan grande. Pero claro, al final, el valor, que no es el precio, también te determina cuál es el plazo en el cual tú quieres liquidar lo que crees que es el valor del activo. Y eso va a depender mucho de cuál sea la evolución que tenga la economía. Porque si seguimos creciendo en tasa de desempleo, ¿quién narices va a comprar esos inmuebles? Es decir, que al final, si no hay crecimiento, ese modelo, que está muy bien en el papel, no se puede realizar, ¿no? Porque el modelo de los distress americanos te entra la liquidez ya, te entra la pasta, lo otro tienes que liarte a ver si lo vendes. Y ese vender depende de una sociedad que está imbuida en un proceso en el cual, bueno, pues las tasas de decrecimiento, ya digo, la oficial es 1.7 y hay por ahí algún analista español de cierto prestigio que lo cualifica en el 2.5 la caída, y bueno, y hay alguno que plantea o planteamos que puede incluso caer más, ¿no? Con lo cual, en una situación de decrecimiento tan brusco, pues ¿dónde vamos? Es decir, pensemos, hay cosas que vamos a ver, esto es echar la mirada a la historia. Las crisis de sobreendeudamiento, en primer lugar, duran de media 7 años. Implica que nos quedan como mínimo, en media, otros 3-4 por delante, ¿vale? Pero dependiendo del nivel de sobreendeudamiento duran más o duran menos. En el caso español, si lo comparamos con la historia, digamos que podría durar algo más. Es decir, estamos por el margen alto de la media y no por el margen bajo, ¿no? Con lo cual, esto es una realidad. Después, los procesos históricos de sobreendeudamiento se han solucionado a través de procesos de quita. Así se salió de la crisis de los años 30. Es decir, una crisis de sobreendeudamiento tiene 3 salidas: quita, inflación y crecimiento. Y lo que hay que hacer probablemente es una combinación de las 3. ¿Por qué? Porque la inflación es lo que te permite que tu deuda en términos nominales baje, ¿no? O sea, perdón, en términos reales baje, nominal se permanece, pero en términos reales baja. Es decir, la inflación es tu mejor amigo en una situación de sobreendeudamiento. La quita, porque obviamente debes menos, y el crecimiento, porque es lo que te permite que en términos de PIB, en términos porcentuales, la deuda también baje. Es decir, aquí se trata de que la deuda baje. O sea, si tú debes 100 y no puedes pagar más que 50, o pasas a deber 50, o no puedes pagar. Entonces, formas de pasar a pagar 50, de golpe, se hace una quita, fuera, ya no debes 50. O bien, a través de inflación o crecimiento, ¿no? Porque al final el porcentaje de PIB es lo que cuenta. O bien ganas tú más dinero todos los meses,
bien por ilusión monetaria, porque como sube la vida, pues te pagan más, pero en realidad sigues pudiendo comprar el mismo café, pero ahí la deuda cae en términos reales. O bien porque realmente ganas más, creces, entonces ganas más, entonces ya como gano más, pues puedo pagar mejor, ¿no? Entonces, y siempre, en todas las crisis, lo que se ha hecho ha sido una combinación de los tres modelos. Y este es el problema que yo creo que ahora mismo, en un modelo de no crecimiento económico, un modelo económico europeo que nos viene con la política de ajuste, pues nos estamos yendo hacia un camino de suicidio colectivo, ¿no? Piensa que el gobierno de Cameron, que empezó con estas políticas de ajuste cuando llegó al gobierno, ha reculado totalmente y ahora empieza con políticas expansivas de gasto, porque no puede. Hombre, yo creo que sería un buen mensaje, y yo creo que ahora mismo tanto Santander como BBV, como Sabadell, ¿no? Digamos el colectivo de los grandes bancos, están en disposición de poder aplicar una política de este tipo. Y por lo tanto, yo creo que es un mensaje positivo al mercado. Es verdad que es un mensaje en el que si se realiza, por seguir un poco el discurso europeo, nos llevaría a la idea esta del sistema financiero de dos velocidades, ¿no? Es decir, están los que se han salvado o los que lo han hecho bien, y están los que lo han hecho mal. Yo creo que ellos tienen incentivos para crear esa imagen del sistema financiero de dos velocidades, es decir, para que no se les tache como sistema financiero español. Yo creo que ellos tienen incentivos y por lo tanto creo que sería una buena medida hacer lo que ha hecho la Caixa. Esa es mi opinión. No sé si lo harán, pero creo que sería una buena medida. Hay otras que desde luego no lo pueden hacer. Todo lo que suponga un rescate financiero es una mala señal al mercado, ¿no? Es decir, es una señal de debilidad. Es entrar en ese otro batallón en el que España está luchando por no entrar. Por lo tanto, yo creo que convendría explorar soluciones al máximo antes de entrar en un proceso de rescate. Otra cosa es que en función de cómo evolucionan los mercados, esto se pueda conseguir o no, ¿no? Pero yo creo que es importante agotar al máximo la posibilidad de no entrar en un proceso de rescate. Porque si no lastraría al resto de empresas españolas. Es decir, el problema está en que esa prima de riesgo España o ese cerrarse de los mercados se generalizan a todas las empresas españolas. Entonces esto, bueno, y ahí tenéis un poco con el tema de la bolsa, ¿no? Es decir, una bolsa en 6.000, la habéis rebotado un poquito, 6.900, ¿no? Una bolsa donde ya las noticias de analistas ya hablan del límite de los 5.000 como siguiente barrera, ¿no? Claro, ¿cómo van a hacer ampliaciones de capital empresas como Iberdrola, ACS? Es decir, no pueden, ¿no? Entonces, ¿qué camino les queda? Si tú tienes necesidades, ¿qué camino te queda si no tienes capital? Deuda, pero si la deuda además te penaliza, ¿no? O sea, ya no solamente por el hecho de que te están pidiendo más por la deuda, sino que como te puedes deducir menos por los pagos de intereses, estás más que penalizado. Entonces, es una situación de suicidio, ¿no? Es decir, no hay salida, ¿no? Entonces, yo sí que creo, bueno, que hay que evitar ese acudir a Europa, ¿no? Además, los mecanismos de Europa, el Fondo de Estabilidad Europea, son mecanismos que el problema es que es otra de las cosas que el mercado castiga, ¿no? Es la credibilidad del propio mecanismo de estabilidad europeo. Y claro, cuando tú hablas, no, a partir del 1 de junio se establece un mecanismo estable, 1 de julio del 2012, un mecanismo estable que es el mecanismo de estabilidad financiera en Europa. Ah, estupendo. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Punto segundo. Pero luego lo lees y dices, ya. Pero este mecanismo, que arranca el 1 de enero del 2012, no tiene validez hasta, o sea, el 1 de julio no tiene validez hasta el 1 de enero del 2013. Y dice, pero es que además, este mecanismo se fondea con dinero de los propios países. Es decir, los países que van a ser rescatados, ¿no? Esto es como si, déjame dinero que te va a rescatar, déjalo, casi me rescato yo solo, ¿no? Pero es que además dices, bueno, venga, va, pues será a partir de 1 de enero del 2013 cuando nos podemos hablar, porque todos ponemos dinero y tal, no sé qué. Dicen, ya, pero es que además le dejan depositar ese dinero en 5 plazos que se alargan hasta el 2015. Pues mira,
algunos más que otros, pero luego dentro de 100 años, que dice algunos más que otros más pronto, tal, lo de 100 años todos calvos, ¿no? Pues en el 2015 todos estamos muertos, ¿no? O sea, no hay una entidad financiera que aguante, o un sistema financiero que aguante un rescate al 2015, es como ridículo en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos las palabras de la señora Lagarde en el Fondo Monetario Internacional, un poco moviendo, tratando de presionar la creación de los eurobonos, que podría ser una especie de salida. Pero yo creo que la solución pasa por la clave franco-alemana. Yo no sé si ahora el tema de Hollande, con las elecciones francesas, pues aunque los mercados parecen que han descontado negativamente esa victoria de Hollande, pues puede modificar un giro en la política, pero claro, el problema es que Alemania, el calendario político va un poco con un cierto desfase respecto al resto de Europa, y esto pues nos puede hacer sufrir a los países que estamos en ese punto crítico como España, ¿no? Desde mi punto de vista, Europa necesita un Banco Central Europeo, no lo tiene, ¿vale? Es decir, lo que tiene es una broma de Banco Central Europeo. Es decir, un banco en el que solamente tienes como criterio el de la acomodación, o sea, la política acomodaticia a la inflación, ¿no? El control de inflación, y solo para el caso de que la inflación esté controlada, se considera controlada ese 2%, ¿no? Que también, bueno, alguien puso el límite, ¿no? Entonces se podrán aplicar políticas para crecimiento económico, etcétera, ¿no? En primer lugar, si lo comparas con la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, necesitamos un banco con capacidad de ejecutar libremente, independientemente al 100% de la política monetaria, en función de los criterios que su comité independiente de decisión decida, como ocurre con la Reserva Federal, que pueden intervenir por crecimiento o pueden intervenir por necesidades del mercado. Necesidades del mercado. O sea, la política monetaria es una herramienta muy potente como para poder estar limitada, totalmente enquilosada en una idea de la inflación. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que haría falta un cambio radical en los estatutos del Banco Central Europeo. Y luego otra cosa muy importante, y es que necesitamos un Banco Central Europeo independiente. Es decir, cuando el señor Draghi lanza la segunda emisión de un poquito más de medio trillón o medio billón, como queréis llamar, de euros de LTROs, y al día siguiente sale la señora Merkel diciendo ya no va a haber más inyecciones, para que 2 días después tenga que salir Draghi diciendo sí, que ya no va a haber más inyecciones, ¿no? Entonces, ¿quién está gobernando el Banco Central Europeo? Claro, es como lo del Fondo de Estabilidad Europea, ¿no? Es decir, el Fondo de Estabilidad Europea, el temporal este que tenemos, resulta que está soportado y ayudado en todos los procesos de emisiones, etcétera, por el Deutsche, el banco alemán, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, pues la independencia del Banco Central Europeo está en entredicho. Entonces, yo claro que creo que el Banco Central Europeo necesita un cambio estatutario y sobre todo una garantía de su mayor independencia. Y en cuanto a lo del perfil del gobernador del Banco de España, hombre, pues yo creo que es un momento muy oportuno para coger una persona de un perfil exclusivamente profesional y de mercado, sin ningún sesgo político de ningún tipo. O sea, no quiero dar nombres, ¿no? Pero se ha hablado de nombres... Trataste con de lindos. Sí. Mojate a ver si aciertas a ver. Vamos a ver, se han dado nombres, ¿no? Se han dado nombres... algunos con un sesgo político, lo cual yo no sé si sería lo más indicado. Estoy pensando, por ejemplo, en una persona que ha estado en las barajas a nivel de prensa, ¿no? Que fue ministra del Partido Popular, además de que es buena amiga y me parece una economista fantástica, como es el caso de Elvira Rodríguez. Pero bueno, es una persona que tiene un perfil político, ¿no? O ha tenido un perfil político. Yo no sé si esto es lo más indicado, ¿no? Hay personas como González Páramo, bueno, que es un profesional, viene ahora del Banco Central Europeo, no tiene el sesgo político, es verdad que, bueno, ha tenido ciertas simpatías, pero no es un sesgo político puramente dicho.
pero para mí, desde mi punto de vista, es una persona que tiene un excesivo perfil académico y casi nulo de mercado, salvo su paso por el comité del Banco Central Europeo, ¿no? Pero digamos que no ha estado, no es un hombre que lleve en la banca 30 años, ¿no? O 40 años, que yo creo que es el perfil que ahora necesitamos. Entonces, quitado esto, pues hombre, o existe el elefante blanco, ¿no? ¿Cómo se llama? El merlo blanco, ¿no? Es el personaje ahí detrás, bueno, pues que podría ser desde coger a alguien interno del Banco de España. Yo creo que hay ciertos perfiles que pueden estar muy bien posicionados. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el consejero ejecutivo del Banco de España, Ángel Luis López Roa. Es una persona muy bien posicionada. Yo creo que podría hacer un buen papel. Y si no, pues tendría que ser alguien, pues bueno, que saliera de algún lugar. Sería peligroso coger a alguien que esté en activo en alguna entidad que vaya a ser regulada. Tendría que venir de fuera. Hombre, pues es buscarlo, ¿no? Pero yo creo que es momento de coger de alguien de dentro de la casa. Y bueno, ya he dicho un nombre, me he mojado, no sé si... Yo creo que, al menos en el corto plazo, y eso lo constato un poco por el nivel de facilidades permanentes de depósito que hay depositado en el Banco Central Europeo, no creo que haya una necesidad inmediata de una nueva emisión de LTROs, por un tema de liquidez. Otra cosa es que se pueda haber la necesidad de que el Banco Central Europeo, pero eso sería romper sus estatutos, es decir, no podría hacerlo legalmente, ¿no? Salvo que se cambie, entre en una política de expansión cuantitativa como hizo la FED. Me estoy refiriendo a monetizar la deuda pública, que es que directamente entre a comprar deuda. La deuda en emisión, no en mercados secundarios de intervención, etcétera, sino una monetización de deuda, ¿no? Es lo que ha hecho Inglaterra, es lo que no. Entonces, bueno, pues a lo mejor esto sí que sería positivo, ¿no? Sobre todo para las economías del sur. Claro, ¿qué es lo que estás haciendo sin monetizar deuda? Al final volvemos a lo mismo, no nos estamos dando cuenta de que estamos jugando como al juego de las sillas. Es decir, si uno monetiza deuda, lo que hace es trasladar el pegote o el problema de las economías afectadas, pongamos España, Italia, etcétera, al Banco Central Europeo. Claro, cuando esto se hace, está la esperanza de que la inflación haga que eso, claro, una monetización implica inflación, ojo, depende, ¿no? Pero bueno, implica una inflación e implica una devaluación. Es lo que ha hecho Estados Unidos, devaluar un 30%, subir inflaciones al 5%. Por eso Estados Unidos ha empezado el desapalancamiento, ha empezado a ser de aquí. Entonces, bueno, vamos a ver lo que se consigue, cuál es el impacto que se consigue de eso. Pero si no, lo que hemos hecho ha sido simplemente coger la pelota caliente, ¿no? La patata caliente, toma, ahora es tuya. Se va a quedar el otro, pero no se soluciona el problema. Entonces, si una medida de ese tipo tiene impacto suficiente en términos de inflación y de devaluación que permita, o depreciación sería, ¿no? Que permita crecimiento económico y una inflación con un cierto nivel que permita disminuir la deuda. Tú fíjate que si durante estos 3 años los alemanes hubieran admitido que Europa hubiera tenido una inflación del 7%, que tampoco es tanto, en estos casi 4 años ya nos habríamos hecho una quita en términos reales de más del 40%. No está mal. Por el efecto de capitalización compuesta. No está mal. ¿Vale? Con lo cual, sin embargo, esto es lo que nos ha querido permitir, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería una medida que se podría hacer para conseguir crecimiento vía sector exterior. Piensa que ahora otro de los datos que daba ayer el Banco de España, preocupantes, seriamente preocupantes, es que gran parte de la culpa de la caída del PIB se produce porque se ha caído el sector exterior. Se cae el sector exterior porque se están cayendo los principales clientes de nuestro sector exterior, que son los alemanes, también son los otros europeos, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, a lo mejor es que nos está vetado la exportación fuera del entorno europeo por un problema de sobrevaloración de moneda, ¿no? Entonces,
una política de este tipo que permite una depreciación, a lo mejor pasa que a lo mejor entraríamos en competencia con Estados Unidos, ¿no? A ver quién más, ¿no? Estados Unidos va a permitir que el dólar se le vaya a 1 euro, o al tipo de euro-dólar. Pues, entonces, bueno, pues habrá que ver. Pero yo creo que tendría que entrar por ahí el Banco Central Europeo. Pero eso obliga a lo que hemos dicho antes, cambiar estatutos. Pero ¿y las compras de deuda en el mercado secundario que en las últimas semanas, bueno, pues las ha frenado? ¿El organismo qué crees que hay detrás de esta política? Porque luego, por otro lado, también parece que es el único que puede calmar a los inversores. O sea, hay turbulencias en las bolsas, la prima de riesgo se dispara y hasta que el Banco Central Europeo no se le va a comprar deuda, no se calman las cosas. Entonces, no sé hasta qué punto también esto, o sea, a lo mejor es un mensaje del organismo hacia los países, como ya dijo Draghi, de que la pelota ahora está en el tejado de los gobiernos, que ellos no pueden hacerlo todo. No sé, pero no pueden hacerlo todo porque no tienen capacidad a nivel de estatutos de poderlo hacer todo. Quiero decir, pero al final tú piensas lo que se ha hecho en Inglaterra. El Banco de Inglaterra ha imprimido papel como nunca en su vida, vamos, como desde la Segunda Guerra Mundial. Pero es que en el caso inglés, y aquí no ha pasado nada, es decir, se ha inyectado directamente, o sea, ha pasado dinero en Inglaterra, en el año 2009, ha pasado dinero directamente de la máquina del Banco de Inglaterra, de generar, directamente a cubrir agujeros de bancos ingleses, sin contabilizar, sin que nadie lo sepa. Todos callados. Entonces, bueno, claro, entonces nosotros somos como los tontos, ¿no? Pues, al final, claro, es que no hay más remedio. Es decir, la política monetaria por sí sola no es la solución. Es decir, Europa, igual que Estados Unidos, está metido en un proceso que se llama de trampa de liquidez. Por mucho que tú bajes los tipos, la gente no va a coger dinero. No va a coger dinero ni va a invertir porque las expectativas de inversión son nulas. Por lo tanto, si no tira el sector privado porque no puede tirar, solamente puede tirar dos, o el público o el exterior. Entonces el exterior, hombre, con depreciaciones puedes conseguir que tire el exterior, pero al final el sector público se tiene que mojar. Esto lo ha entendido Cameron perfectamente y ha empezado a cambiar su política. Si Estados Unidos no está siendo afectada tan seriamente como Europa, es porque han mantenido políticas fiscales expansivas. Otra cosa es que pasa a partir del 1 de enero del 2013, que se aplican los ajustes automáticos. Es decir, Estados Unidos tiene la sombra de la desgracia encima. Estados Unidos no llegó a un acuerdo el Partido Demócrata y Republicano el 13 de enero del 2012 y a partir del 1 de enero del 2013 entran en vigor los ajustes automáticos. ¿Y esto qué implica? Pues implica recortes bruscos y pasar a una política contractiva, fiscal contractiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el problema, ¿no? Que será un pastel que tendrá que resolver el nuevo presidente de Estados Unidos. Y veamos qué hace, si sube impuestos, qué es lo que hace, cómo lo genera, pero al final hay lo que hay. Entonces, bueno, pues tú piensas que es probablemente la primera vez en la historia económica que ante escenarios de decrecimiento del PIB se aplican políticas fiscales restrictivas. Esto no ha existido nunca. Estamos haciendo nosotros aquí en Europa como unos machotes. Y así nos va. Y nos va a ir peor. Es decir, porque esto es un proceso, esto es algo que no se dan cuenta. Esto lo explicaba muy bien, aunque realmente el padre de todo esto es un tal Kalecki. Esto lo explicaba muy bien Minsky y después Keynes, ¿no? Cuando tú te encuentras en una situación, una economía en decrecimiento, cuanto más reduces el gasto, los ingresos se te reducen más que porcentualmente los gastos. O sea, si tú analizas la desviación del déficit público que se produce en el 2011 en nuestro país, de esos 2 puntos que se va, del 6,5 al 8,5 en el déficit, solamente 0,2, es decir, el 10%, es por culpa del gasto. El resto es por caída de ingresos. Entonces, claro, tú le pegas ahora un recorte a la economía brutal y el problema es cuál es el impacto que eso va a tener sobre los ingresos. Porque si se te caen los ingresos más de lo que está recortando el gasto, el déficit aumenta, no disminuye. Que eso es lo que parece que no se dan cuenta. Es decir, el déficit es diferencia entre ingresos y gastos. Entonces, juegas con los dos. Y los ingresos, bueno, pues las políticas aplicadas han ido en la dirección de políticas fiscales más restrictivas todavía. Porque se capta más recursos mediante incremento de IRPF. Pero eso se te produce una caída mayor de consumo. Y se produce, ¿no? Es un fenómeno dominó, ¿no? Pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre.
yo creo que la situación en estos momentos en España no es estacionaria. Por estacionario me refiero a que converja a un punto de equilibrio. Yo creo que es todo lo contrario, es explosiva, es decir, que cada vez se produce más divergencia porque los ingresos caen más que proporcionalmente los gastos. ¿En qué me baso? En un 24% de tasa de paro de la EPA, según previsiones del Banco de España, ¿no? Que veamos si se confirma o no. ¿Vale? Pero es que, claro, si en el mes de abril, si en el mes de marzo, porque la EPA sería referida al primer trimestre, cerramos con un 24% con las previsiones de crecimiento económico, ¿a qué dato de desempleo nos vamos a ir en el cuarto trimestre del 2012? Piensa que en el crecimiento interanual, con los datos presentados por el Banco de España, ya crecemos un 0,5% del PIB interanual. Y nos quedan 2 trimestres. 3 trimestres. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vamos a ver a dónde llegamos. Es decir, que es una situación, bueno, pues que yo creo que hay un problema de error de modelo o beneficios oscuros, ¿no? Porque al final todo el problema surge porque hay alguien que ha prestado el dinero. Ese alguien que ha prestado el dinero son los alemanes, en parte para financiarnos las compras de sus exportaciones. Pero claro, ellos son los que estarían afectados por cualquier criterio de solución a este problema, ¿no? Que sería proceso de quitas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues de momento van cobrando hasta que revienta. Pero está claro que es insostenible poder pagar una deuda que crece con las refinanciaciones, que es lo que nos estamos olvidando. Si no se produce un desapalancamiento, la refinanciación, si se hace más cara, debo más. Entonces, un proceso en el que crece con las refinanciaciones, si no hay crecimiento económico, sino que decrece, eso es explosivo, es totalmente insostenible. No hay solución a ello, ¿no? Entonces, o aplicamos políticas de crecimiento reales, o no sé hasta qué punto nos cargaremos más de una generación. Una ya está muerta, vamos a ver la siguiente. ¿Vale? Y claro, cargarse una generación tiene unos impactos económicos, de aparte, no voy a entrar aquí en sensiblerías y tal, la gente joven, muchos sois jóvenes aquí, ¿no? El impacto económico que supone cargarse una generación. O sea, vamos a ver, los mayores partidas del gasto social son 2, que es educación y sanidad, ¿no? Aparte hasta que están diciendo las comunidades autónomas, algunas que lo tienen que devolver, pues no lo pueden mantener. Claro, si yo me cargo una generación, yo lo que estoy haciendo es que a un colectivo estoy gastando el dinero en educarlo. En función de su nivel de educación, lo que va a hacer es irse fuera, se va a ir yendo fuera. No voy a ingresar porque ingresará a otro país con el dinero que yo me he gastado en él, y luego me va a volver cuando se jubile, lo cual es verdad que va a traer la pensión de allí. Pero también es verdad que el gasto sanitario me lo trago yo, porque en un modelo de consumo intertemporal, modelo dinámico, la educación, el gasto en educación es el primer tercio de la vida de un hombre y el gasto en sanidad el último tercio. Ya sé que hay gasto de sanidad siempre, pero digamos los pesos fuertes, ¿no? Entonces, claro, yo no me elimino las componentes de gasto, pero sí me elimino las componentes de ingreso. Esta es la que estamos montando. Entonces, eso es totalmente insostenible. Es decir, es el proceso inverso a los inmigrantes cuando venían a España, que me hacían lo contrario, venían formaditos y se iban a su casita jubilados, lo cual era estupendo, solamente rin, maripili y caja, ¿no? ingresaban, que es lo que hay que hacer. Ahora el proceso es a la inversa, entonces se va a hacer totalmente insostenible el sistema de gasto. Entonces, bueno, pues ¿no? Al margen, ya digo, pero entonces ¿cuántas generaciones nos vamos a cargar? Claro, el paro juvenil en España supera el 50%. Bueno, pues a ver cómo se come eso. Entonces, o hay crecimiento económico, o el sistema no es que sea peor o mayor la crisis, es que no es sostenible en términos financieros y económicos. No sostenible significa que tarde o temprano revienta, que es explosivo. No es sostenible. Entonces, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Y ahí, solucionar el sistema financiero, depurarlo, es muy importante, porque es el que articula el factor del multiplicador del dinero, es decir, es el que articula el canal de crecimiento a través del canal del crédito. Pero también ese canal del crédito hay que poder tener expectativas de crecimiento, porque aunque yo sea un banco y tenga dinero para poderte prestar a ti, lo primero que tengo que hacer para prestarte a ti es creer en que tú me vas a devolver, y eso va a depender del entorno donde estés invirtiendo. Porque, claro, yo puedo ir a un banco que le oye que necesito 300.000 euros para montar un negocio y tal, ¿no? Y a lo mejor el banco tiene dinero para darme 300.000 euros,
y a lo mejor hasta quiere dármelos, pero le tengo que demostrar que se los voy a poder devolver, y eso depende de la situación económica que haya en la calle. Esto es lo que cuesta ver, ¿no? Entonces, bueno, pues dependemos del sector exterior y eso se prolonga mucho en el tiempo. ¿Más preguntas? No soy optimista para que Bueno, yo, ya los que habéis venido más veces, me habéis seguido, yo siempre os he dicho que lo malo estaba por venir, ¿no? Digamos que ahora estamos entrando. Por desgracia es así. Vamos a ver, por ser optimistas, desde mi punto de vista, y obviamente me puedo equivocar y ojalá me equivoque, yo pagaría dinero por equivocarme. Y yo creo que no estamos muy lejos de tocar fondo. Es decir, yo creo que el fondo se puede alcanzar entre el segundo semestre de 2012 y primer semestre del 2013, lo cual ya sería una fase de estabilización. ¿Por qué creo esto? ¿En qué lo baso? Pues por el calendario de provisiones de las entidades financieras. Es decir, una vez que las entidades financieras han provisionado todo el agujero, ya se ha tocado fondo. El problema está en que lleguemos a diciembre del 2012. Que no caigamos en el camino, ¿no? Pero una vez que esto está provisionado, se puede prolongar, doy de media, primer semestre de 2013, porque hay entidades que se les permite hasta diciembre del 2013, ¿no? Digamos que las grandes y las más fuertes lo provisionan incluso antes. Es uno de los factores positivos que puede tener la provisión adelantada de bancos como Caixa, o si lo hace finalmente Santander, BBV, etcétera, ¿no? Lo cual adelantaría un poco el proceso de tocar fondo. Y eso podríamos estar en ese segundo semestre de 2012, primer semestre de 2013. Pero el daño causado ya está. O sea, es muy difícil reparar. ¿Por qué? Porque esa generación dañada, es decir, si tú eres una persona que terminas unos estudios universitarios con 23 años en el año 2008, no encuentras empleo y la crisis empieza a ver luz en el 2015, por coger la media de los 7 años estos que más o menos de media, claro, tú ya tienes 30 años. Cuando se reactiva el mercado laboral van a contratar sin experiencia al de 23, no al de 30. Ese ya está muerto. Ese es el problema. Ese es el arrastre, ¿no? El arrastre de la generación. Entonces, bueno, yo sí que creo que estamos cerca de tocar fondo por el esquema de provisiones. Y yo creo que eso es mérito del Real Decreto de febrero de 2012, o sea, que es mérito del gobierno. Pero también creo que es una buena idea que hay que pasarla, es decir, que hay que pasar la enfermedad, ¿no? Es un poco como la medida que antes he dicho de las deducciones, del límite a las deducciones por intereses. Es una buena medida para que las empresas no se apalanquen, pero las tienes que pasar ahora, ¿no? Y tienes que ver cómo se te hunde el valor en bolsa y a ver qué van a hacer esas entidades o esas empresas. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso. Si lo aguantamos, pues el dicho español, lo que no mata, engorda, pues empezaremos a crecer.